Encontré la invitación por accidente. Estaba buscando unas fotografías viejas en el cajón del escritorio de mi hijo cuando mis dedos rozaron el cartón satinado, de color rosa pálido con letras doradas. Celebramos los 15 años de Valentina, decía en elegante caligrafía. Y debajo, la dirección que me heló la sangre. Casa Margarita, Playa del Carmen. Mi casa. La casa que yo construí con el dinero de toda mi vida. La fecha, 15 de marzo. Faltaban apenas 3 semanas. Leí cada palabra 5 veces, buscando mi nombre en la lista de anfitriones, en alguna mención, en cualquier rincón de ese papel perfumado. No estaba. En ninguna parte. Mi nuera Fernanda organizaba la fiesta de quinceañera de mi única nieta en mi propia casa de la playa, y yo no estaba invitada. Antes de continuar, cuéntame de dónde me estás viendo. Me da mucho gusto saber hasta dónde llega mi historia. Y considera suscribirte al canal. Me llamo Graciela. Tengo 67 años y durante 40 de ellos trabajé como maestra de primaria en una escuela pública de Guadalajara. Todavía recuerdo mi primer día frente a un grupo, con las manos temblándome mientras sostenía la lista de asistencia y 30 pares de ojos infantiles me miraban con curiosidad. Tenía 22 años, el cabello largo hasta la cintura y un vestido azul que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. «Vas a cambiar vidas, Graciela», me dijo mientras me abotonaba el cuello. «No hay profesión más noble que la de maestra». Mi madre, Margarita, había sido costurera toda su vida. Sus manos estaban llenas de cicatrices diminutas de agujas y tijeras, pero eran las manos más suaves que he conocido. Creció en un pueblo pequeño de Michoacán, rodeada de montañas y pobreza, y su único sueño era conocer el mar. «Dicen que es inmenso», me contaba mientras remendaba pantalones ajenos. «Tan grande que no puedes ver dónde termina. Imagínate, Graciela, un lugar donde el cielo y el agua se confunden». Nunca lo conoció. Murió de un cáncer silencioso que la consumió en 6 meses, cuando yo apenas había cumplido los 30 años. La última vez que la vi consciente, me tomó la mano con sus dedos delgados y me hizo prometerle algo. «Algún día vas a ver el mar por las 2, mija, y cuando lo hagas, piensa en mí». Esa promesa se convirtió en mi obsesión secreta. Cada quincena, sin falta, apartaba una pequeña cantidad de mi sueldo. Primero fueron monedas que guardaba en una lata de galletas vacía. Luego billetes doblados en un sobre manila escondido en el fondo de mi closet, detrás de las cajas de zapatos viejos. Mi esposo Ramiro se burlaba de mí cuando lo descubrió. «¿Para qué tanto ahorro, mujer? Vive un poco, nos vamos a morir sin disfrutar nada». Ramiro era un hombre bueno, aunque imperfecto. Nos conocimos en una fiesta de pueblo, él tocando la guitarra en una esquina mientras yo bailaba con mis primas. Tenía los ojos más negros que había visto en mi vida y una sonrisa que prometía aventuras. Me enamoré de él esa misma noche, cuando me sacó a bailar una canción lenta y me susurró al oído que yo era la mujer más bonita del mundo. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia modesta en la iglesia de mi barrio. Mi vestido era prestado, el pastel lo hizo una tía y la luna de miel fue un fin de semana en un hotelito de Chapala. Pero éramos felices, de esa felicidad simple que no necesita lujos para existir. Ramiro trabajaba como mecánico en un taller del centro. Llegaba a casa oliendo a grasa y gasolina, con las uñas negras que nunca lograba limpiarse del todo. Yo preparaba la cena mientras él se bañaba, y luego comíamos juntos viendo las noticias en nuestra televisión pequeña de tubo. Los domingos íbamos al mercado por la mañana y al parque por la tarde, a sentarnos en una banca, a ver pasar a la gente. No era una vida glamurosa, pero era nuestra. Rodrigo nació un martes lluvioso de septiembre, después de 14 horas de parto. Cuando lo pusieron en mis brazos, con su carita arrugada y sus puñitos apretados, sentí que el mundo entero cabía en ese pequeño cuerpo. Ramiro lloró como nunca lo había visto llorar, ni siquiera en el funeral de su padre. «Es perfecto», repetía una y otra vez. «Nuestro hijo es perfecto». Los primeros años fueron difíciles. El sueldo de Ramiro apenas alcanzaba para la renta y la comida.
así que yo empecé a dar clases particulares por las tardes para ganar un poco más. Rodrigo pasaba esas horas en casa de mi suegra, una mujer amargada que nunca me perdonó haberle robado a su único hijo. Cuando lo recogía, siempre encontraba alguna manera de criticarme, que si el niño estaba muy flaco, que si debería estar en casa cuidándolo en lugar de trabajar, que si Ramiro se merecía una esposa mejor. Aprendí a ignorarla, a sonreír y a sentir mientras por dentro contaba los minutos para salir de ahí. Pero sus palabras se quedaban conmigo, como espinas enterradas bajo la piel. A veces me preguntaba si tendría razón, si estaba siendo egoísta por querer trabajar, por no dedicarme exclusivamente a mi hijo y mi marido. Ramiro nunca me hizo sentir así. Al contrario, siempre me apoyó en todo. «Tú eres maestra porque naciste para eso», me decía cuando yo dudaba. «Esos niños te necesitan, y Rodrigo va a estar orgulloso de ti cuando crezca». A medida que Rodrigo crecía, mi sobremanila iba engordando. Centavo a centavo, peso a peso, fui construyendo mi sueño del mar. A veces me sentía culpable por guardar ese dinero en lugar de gastarlo en cosas para la casa, en ropa nueva, en vacaciones familiares. Pero algo me decía que algún día lo iba a necesitar, que ese ahorro sería mi salvación. Rodrigo fue un niño inquieto, curioso, lleno de preguntas que yo trataba de responder con la paciencia que me daba la experiencia como maestra. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿A dónde van las hormigas cuando llueve? ¿Las estrellas tienen nombre? Me encantaba verlo descubrir el mundo, aunque a veces su energía me agotaba después de un día largo en la escuela. Le enseñé a leer antes de que entrara al kinder, usando los mismos libros con los que enseñaba a mis alumnos. Ramiro se burlaba de mí. «Lo vas a volver nerd, mujer», decía riéndose. Pero en el fondo estaba orgulloso. Cuando Rodrigo ganó su primer concurso de deletreo en segundo de primaria, Ramiro compró una botella de sidra y brindamos como si fuera la mejor champaña del mundo. Los años pasaron con esa lentitud engañosa que tiene el tiempo cuando no le prestas atención. De pronto, Rodrigo estaba en secundaria, luego en preparatoria, luego entrando a la universidad con una beca parcial que completamos con mis ahorros del sobre Manila. Lo vi convertirse en hombre sin darme cuenta del proceso, como si un día se hubiera acostado niño y al siguiente hubiera despertado adulto. Ramiro empezó a enfermarse cuando Rodrigo tenía 20 años. Al principio fueron cosas pequeñas: cansancio inexplicable, falta de aire al subir escaleras, un dolor en el pecho que atribuíamos a la mala postura en el taller. El médico le diagnosticó presión alta y le recetó unas pastillas que Ramiro tomaba cuando se acordaba, que no era muy seguido. «No exageres, Graciela», me decía cuando yo le insistía en que cuidara su salud. «Mi papá vivió hasta los 80 fumando y tomando tequila. Yo tengo sus genes». Pero no los tenía. O los tenía, pero también tenía algo más: un corazón cansado de trabajar demasiado, de cargar pesos en el taller, de subir y bajar la presión según el estrés del día. Ramiro murió de un infarto cuando yo tenía 52 años. Fue un martes de agosto, en medio de la temporada de lluvias. El cielo estaba gris desde la mañana, con esa humedad pegajosa que se te mete en los huesos. Yo había ido a la escuela a entregar unos papeles de mi jubilación, que estaba programada para el siguiente mes. Cuando regresé a casa, encontré a Ramiro sentado en su sillón favorito, ese de cuero café que habíamos comprado en un tianguis hacía 20 años. Tenía el periódico todavía en las manos y los lentes resbalándole por la nariz. Parecía dormido, pero cuando le toqué la mejilla para despertarlo, su piel ya estaba fría. No lloré ese día, tampoco el siguiente, ni el que siguió. Me ocupé de los trámites del funeral como si fuera un autómata: elegir el ataúd, avisar a los familiares, recibir a los vecinos que llegaban con comida y condolencias. Rodrigo vino desde la Ciudad de México, donde estaba terminando su carrera, y se quedó una semana ayudándome con todo. Pero incluso con él ahí, me sentía sola de una manera que no podía explicar. Las lágrimas vinieron después, en oleadas inesperadas que me asaltaban en los momentos más extraños. Mientras lavaba los trastes y veía su taza favorita en el escurridor. Mientras esperaba el camión y me acordaba de cómo él siempre me llevaba al trabajo cuando llovía.
mientras dormía y extendía la mano para buscarlo en su lado de la cama, encontrando solo sábanas frías. Heredé su pensión y la pequeña cantidad que tenía en el banco. Junto con mis propios ahorros de 4 décadas, finalmente pude hacer algo que había parecido imposible durante toda mi vida: comprar una casa frente al mar. La encontré en un viaje que hice a Playa del Carmen 6 meses después del funeral, cuando el duelo empezaba a transformarse en algo más llevadero. Era una construcción modesta, de una sola planta, con paredes de estuco blanco y techos de palapa que necesitaban reparación. El jardín estaba descuidado, lleno de maleza y basura acumulada, pero tenía algo que ninguna otra propiedad podía ofrecerme: un porche de madera desde donde se veía el amanecer sobre el mar Caribe. Me paré ahí, en ese porche desvencijado, y lloré como no había llorado en el funeral de Ramiro. Lloré por mi madre que nunca conoció el océano, por mi esposo que nunca vería esta vista, por todos los años que había pasado soñando con este momento. Y cuando las lágrimas se secaron, supe que esa casa tenía que ser mía. La compré con todo lo que tenía. Gasté hasta el último centavo de mis ahorros, de la herencia de Ramiro, de mi liquidación de la escuela. No me quedó nada para los muebles, ni para las reparaciones, pero eso no importaba. Tenía una casa frente al mar, y eso era más de lo que mi madre había podido siquiera imaginar. La llamé Casa Margarita, en su honor. Los primeros meses fueron de trabajo duro. Contraté a un albañil del pueblo para que arreglara el techo y pintara las paredes. Yo misma lijé el porche, tabla por tabla, hasta que la madera quedó suave como seda. Planté bugambilias en el jardín, esas flores rosadas que a mi madre le encantaban, y las regué todos los días hasta que empezaron a trepar por la cerca. Conocí a doña Carmen, una señora del pueblo que vivía a unas cuadras y que se ofreció a cuidar la casa cuando yo no estuviera. Era viuda como yo, con 5 hijos que vivían en diferentes ciudades y que la visitaban de vez en cuando. Nos hicimos amigas de inmediato, de esa amistad que nace entre mujeres que han vivido lo suficiente para reconocer la soledad en los ojos de otra. «Esta casa tiene buena energía, señora Graciela», me dijo Carmen la primera vez que la vio terminada. «Se nota que la hizo con amor». Y así era. Cada rincón de Casa Margarita tenía un pedazo de mi historia. Los muebles de mimbre que elegí pensando en mi madre, las cortinas azules que Ramiro habría adorado, los libreros llenos de novelas que leía en el porche mientras escuchaba las olas. Era mi refugio, mi santuario, el lugar donde finalmente podía ser yo misma sin tener que responder a nadie. Rodrigo se casó con Fernanda cuando ambos tenían 27 años. Para entonces, mi hijo trabajaba en una empresa de seguros en Monterrey, a donde se había mudado después de terminar la carrera. Fernanda era su compañera de oficina, una mujer bonita de una manera que siempre me pareció un poco artificial. Las cejas demasiado delineadas, las uñas siempre perfectas con diseños elaborados, el cabello con reflejos caros que debían costar una fortuna en el salón. La primera vez que Rodrigo me la presentó fue en una cena en un restaurante de Guadalajara. Yo había viajado desde mi casa de la playa especialmente para conocerla, emocionada ante la idea de que mi hijo finalmente hubiera encontrado a alguien especial. Me puse mi mejor vestido, ese de flores que había comprado para la jubilación de una compañera, y llegué media hora antes para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Fernanda llegó tarde. Entró al restaurante como si fuera una pasarela de moda, con tacones altísimos y un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación. Rodrigo se levantó para recibirla con un beso que me pareció demasiado largo para un lugar público, y luego me la presentó con una sonrisa de orgullo. «Mamá, te presento a Fernanda. Fernanda, mi mamá Graciela». «Mucho gusto», dije extendiéndole la mano. «Rodrigo me ha hablado mucho de ti». Fernanda me miró de arriba abajo antes de estrechar mi mano con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de algo. «Igualmente», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Rodrigo me contó que eras maestra». «Sí, me jubilé hace unos años. 40 años dando clases de primaria». «Qué noble profesión.
La manera en que dijo noble me heló la sangre. Era el mismo tono que usaría alguien para hablar de recoger basura o limpiar baños. Condescendiente, casi despectivo. Rodrigo no pareció notarlo, o quizás prefirió ignorarlo, porque inmediatamente cambió el tema hacia los planes de vacaciones que tenían. Fernanda venía de una familia con dinero, o al menos con pretensiones de tenerlo. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías en Monterrey que había heredado de su propio padre, y su madre se dedicaba a coleccionar bolsas de diseñador y a chismear sobre las esposas de los socios de su marido. Tenían una casa grande en una colonia exclusiva, con alberca y jardín cuidado por un equipo de jardineros y 2 autos del año estacionados en la cochera. Cuando conocí a los padres de Fernanda, en una cena que organizaron en su casa, me sentí completamente fuera de lugar. Doña Estela, la madre, me recibió con el mismo gesto de condescendencia que había visto en su hija. Don Roberto, el padre, apenas me dirigió la palabra durante toda la noche, concentrado en su whisky y en sus conversaciones de negocios con los otros invitados. ¿Y usted a qué se dedica, señora?, me preguntó una de las hermanas de Fernanda, una mujer de uñas largas y labios inyectados que no dejaba de revisar su teléfono. Fui maestra de primaria, ya estoy jubilada. Ah, qué interesante, dijo sin el menor interés, y volvió a su teléfono. Esa noche, de regreso a mi hotel, lloré de impotencia, no por mí, sino por Rodrigo. Mi hijo se estaba casando con una familia que me veía como menos, como alguien que no merecía su respeto ni su atención, y él parecía no darse cuenta, o no importarle. La boda fue en un jardín de eventos que costó más de lo que yo ganaba en un año de trabajo. Fernanda eligió todo sin consultarme: las flores importadas de Ecuador, el menú de mariscos finos, la música de una orquesta de 15 músicos, hasta el color de las servilletas que combinaba con el de sus uñas. A mí me llegó una invitación por correo, como si fuera una conocida lejana y no la madre del novio. El día de la boda me senté en una mesa cerca de la cocina, junto a unos tíos lejanos de Rodrigo que apenas conocía. Mi lugar estaba marcado con una tarjeta pequeña que decía Sra. Graciela sin apellido, sin madre del novio, sin nada que indicara mi importancia en ese día. Cuando llegó el momento del vals madre e hijo, el DJ anunció: y ahora el novio bailará con su madre. Rodrigo buscó mis ojos entre la multitud y me sonrió con ternura. Ese mismo gesto que tenía desde niño cuando quería pedirme algo. Me levanté de mi silla con el corazón latiéndome de emoción, lista para ese momento que había soñado desde que él era un bebé en mis brazos. Pero Fernanda lo tomó del brazo antes de que pudiera acercarse a mí. Primero las fotos con mis papás. Le escuché decir con voz melosa: «Tu mamá puede esperar». Y esperé. Esperé mientras tomaban fotos con los padres de ella, con sus hermanas, con sus primas, con sus amigas de la universidad. Esperé mientras servían el postre y descorchaban más botellas de champaña. Esperé hasta que el DJ, probablemente confundido, pasó a la siguiente canción sin que yo hubiera bailado con mi hijo. Rodrigo vino a buscarme después, con cara de disculpa. «Perdón, mamá, se me fue el tiempo. ¿Bailamos ahora?» Bailamos una canción cualquiera, perdidos entre otras parejas en la pista, sin que nadie nos tomara fotos ni nos prestara atención. Y cuando terminó, Fernanda ya estaba llamándolo para presentarle a alguien importante. «Te quiero, mamá», me dijo Rodrigo antes de irse. «Gracias por todo». Fueron las últimas palabras que me dirigió esa noche. Valentina nació en una madrugada de diciembre, entre villancicos y luces navideñas. Rodrigo me llamó llorando de felicidad desde el hospital. «Ya eres abuela, mamá, es perfecta, tiene tus ojos». Corrí a conocerla todavía en bata, sin peinarme, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Tomé un taxi porque mis manos temblaban demasiado para manejar, y durante todo el camino recé para que todo estuviera bien, para que la niña fuera sana, para que este nuevo comienzo borrara todas las heridas del pasado. Cuando llegué a la habitación del hospital, Fernanda ya estaba rodeada de su madre, sus hermanas, sus primas, 2 amigas de la universidad y una doula. No había espacio para mí junto a la cama.
Pasa, suegra, me dijo Fernanda sin mirarme, mientras una de sus hermanas le acomodaba las almohadas y otra le tomaba fotos para las redes. Pero no te quedes mucho. Valentina necesita descansar. Valentina tenía apenas 3 horas de nacida. Lo único que necesitaba era el calor de su madre y leche tibia. Pero no discutí. Me acerqué a la cuna donde dormía mi nieta, tan pequeña que cabía en mis 2 manos juntas, y sentí que el mundo se detenía. Era hermosa. Tenía una pelucita de cabello oscuro, los cachetes redondos y rosados, las manitas cerradas en puñitos diminutos. Cuando abrió los ojos un momento, vi que Rodrigo tenía razón. Eran mis ojos, ese café oscuro con motas doradas que había heredado de mi madre. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuela. Voy a quererte toda mi vida». «Ya, Graciela, la vas a despertar», me interrumpió la voz de Fernanda. «Déjala dormir». Me alejé de la cuna con el corazón apretado, pero obedecí. Siempre obedecía. Los primeros años de vida de Valentina fueron una guerra silenciosa de la que yo siempre salía perdiendo. Cada intento mío de acercarme a mi nieta era bloqueado por Fernanda con excusas cada vez más elaboradas. Quería llevar a Valentina al parque los domingos, como hacía con Rodrigo cuando era niño. «No puede. El sol le hace daño a su piel. El pediatra dijo que nada de sol directo hasta los 2 años». Quería enseñarle a hacer galletas de jengibre en Navidad, una tradición familiar que venía de mi abuela. La cocina es muy peligrosa para una niña de su edad. Además, el azúcar le hace mal. Quería contarle cuentos antes de dormir, los mismos que le contaba a Rodrigo, los que mi madre me había contado a mí. Valentina se asusta con las historias de extraños. Solo yo puedo contarle cuentos, conozco los que le gustan. Yo no era una extraña. Era su abuela. Pero con el tiempo me convertí exactamente en eso. Una visita incómoda que aparecía en cumpleaños y navidades, siempre relegada a un rincón, siempre con un regalo que nunca era lo suficientemente bueno. Recuerdo una Navidad en particular, cuando Valentina tenía 8 años. Había pasado 3 meses tejiendo un vestido azul celeste para ella, con flores bordadas en el cuello y una cinta de seda en la cintura. Cada puntada la había dado pensando en mi nieta, imaginando cómo le brillarían los ojos cuando lo viera. Fernanda abrió el paquete con expresión de disgusto. «¿Un vestido tejido a mano?», dijo sosteniendo mi regalo como si fuera un trapo sucio. «Qué original, aunque Valentina ya no usa este tipo de cosas, ¿verdad, mi amor?». Valentina miró el vestido y luego miró a su madre, buscando aprobación como siempre hacía. «Es que me pica, abuela», dijo con voz pequeña. «Perdón, no era lana áspera, era algodón del más suave que había encontrado». Pero no lo corregí. Solo sonreí y dije que no importaba, que podíamos cambiarlo por otra cosa. Esa noche encontré el vestido en el bote de basura del baño. Fernanda lo había tirado sin siquiera sacarlo de la bolsa de regalo. Casa Margarita se convirtió en mi refugio. Iba cada vez que podía, escapando de la ciudad, del smog, de las reuniones familiares donde me sentía invisible. Ahí podía ser yo misma, la mujer que leía novelas en el porche, que nadaba en el mar al amanecer, que cocinaba pescado fresco comprado a los pescadores del pueblo. Doña Carmen se convirtió en mi confidente. Le contaba todo, las humillaciones de Fernanda, la cobardía de Rodrigo, la distancia cada vez mayor con Valentina. Ella me escuchaba sin juzgar, ofreciéndome café y pan dulce mientras yo desahogaba mis penas. «Usted es más fuerte de lo que cree, señora Graciela», me decía siempre. «Algún día va a darse cuenta». Yo no le creía. Me sentía débil, incapaz de defender mis derechos como madre y abuela. Pero seguía yendo a la playa, seguía cuidando mis bugambilias, seguía aferrándome a ese pequeño pedazo de paz que había construido con tanto esfuerzo. Rodrigo y Fernanda empezaron a usar la casa con más frecuencia cuando Valentina cumplió 10 años. Al principio, me llamaban para avisarme, para preguntarme si podían ir durante Semana Santa o en las vacaciones de verano. Yo siempre decía que sí, feliz de que al menos ahí, en mi casa, pudiera pasar tiempo con mi nieta. Pero gradualmente, las llamadas se espaciaron.
Empecé a enterarme de sus visitas por las fotos que Fernanda publicaba en sus redes sociales. Valentina en mi hamaca, columpiándose con una sonrisa, Rodrigo asando carne en mi parrilla, con una cerveza en la mano, Fernanda tomando el sol en mi terraza, con un bikini que costaba más que mi pensión mensual. Mi casa se había convertido en su casa de vacaciones, y a mí ni siquiera me avisaban. «Es que no queríamos molestarte, mamá», me dijo Rodrigo cuando finalmente le reclamé, después de ver un video donde Fernanda brindaba por este paraíso que tanto merecemos. «Sabemos que estás ocupada con tus cosas». ¿Mis cosas? Mi única ocupación era esperar. Esperar una llamada, una visita, una muestra mínima de consideración. Dejé de reclamar. ¿Para qué? Cada vez que intentaba defender mis derechos, Fernanda encontraba la manera de voltear la situación y convertirme en la villana. «Tu mamá me hace sentir mal», le decía a Rodrigo con voz de víctima. «Parece que nunca le caigo bien, siempre me está criticando». Yo nunca la criticaba, nunca le decía nada que pudiera ofenderla, pero mi simple existencia parecía ser una ofensa para ella, un recordatorio de que Rodrigo tenía una vida antes de conocerla, una familia que no controlaba. Y mi hijo, mi único hijo, el niño que yo había amamantado durante 2 años mientras trabajaba turnos dobles para pagar sus gastos, el que había curado de varicela y consolado de decepciones amorosas, el que había aplaudido en cada festival escolar y celebrado en cada graduación. Mi hijo siempre terminaba poniéndose del lado de ella. «Trata de ser más amable con Fernanda, mamá. Ella te quiere, a su manera». Su manera era ignorarme. Su manera era hacerme sentir que sobraba en cada reunión. Su manera era tomar lo que me pertenecía sin pedir permiso y sin dar las gracias. Los años pasaron, y la distancia entre nosotros siguió creciendo. Veía a Valentina cada vez menos, y cuando la veía, sentía que hablaba con una extraña. Mi nieta se había convertido en una adolescente guapa y segura de sí misma, pero también fría, distante, incapaz de sostener una conversación conmigo sin mirar el teléfono cada 2 minutos. «¿Cómo te va en la escuela, mi amor?» «Bien. ¿Ya sabes qué quieres estudiar?» «No sé, algo de negocios, creo». «¿Te gustaría venir a la playa conmigo algún fin de semana? Podríamos...» «No puedo, tengo muchas cosas. Además, mamá dice que la casa está muy lejos». Mamá dice, siempre mamá dice. Como si Fernanda fuera la autoridad absoluta en todo, la única voz que valía la pena escuchar. Cuando encontré la invitación de los 15 años, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, con gritos y lágrimas. Fue más bien un clic silencioso, como el sonido de una cerradura que finalmente cede después de años de presión. Me senté en el sofá de la sala de Rodrigo, con el papel todavía en las manos, y las piezas empezaron a encajar. Las conversaciones que se callaban cuando yo entraba a la habitación. Los susurros entre Fernanda y sus hermanas en las últimas reuniones. La manera en que Valentina evitaba mirarme a los ojos desde hacía semanas. Todos sabían, todos menos yo. Escuché la puerta de la entrada abrirse y las voces de Rodrigo y Fernanda llenaron el pasillo. Venían cargados de bolsas de compras de tiendas caras, riéndose de algo. Me vieron sentada en el sofá con la invitación desplegada sobre mi regazo y sus risas se apagaron de golpe. «Mamá», dijo Rodrigo, y en su voz escuché el tono que usaba cuando era niño y yo lo descubría en una travesura. «No es lo que parece». «¿No?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Porque parece que están organizando la fiesta de mi nieta en mi casa sin invitarme». Fernanda se adelantó, dejando las bolsas en el suelo con un gesto de fastidio. Se cruzó de brazos y me miró con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. «Mira, Graciela, no queríamos que te enteraras así, pero ya que lo sabes, voy a ser honesta contigo». Siempre me llamaba por mi nombre, nunca suegra, nunca nada que reconociera nuestro parentesco. «Esta fiesta es muy importante para Valentina. Va a venir mucha gente, gente importante, y francamente no creo que te sintieras cómoda». «Cómoda es mi casa. Es la casa donde pasamos vacaciones en familia,
corrigió Fernanda con una sonrisa condescendiente. Y Valentina merece una fiesta perfecta, sin tensiones. ¿Tensiones? ¿Qué tensiones? La única tensión aquí es que me están excluyendo de la celebración de mi única nieta en mi propia propiedad. Fernanda suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Escucha, yo sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender la situación. Van a venir los socios de la ferretería de mi papá, algunos clientes muy importantes. Va a haber un DJ de Monterrey que cobra más por noche que lo que tú ganabas en un mes. El catering es de un restaurante exclusivo. La decoración viene importada de Miami. Hizo una pausa, como si esperara que yo me impresionara con esa lista de lujos. Tú estarías fuera de lugar, concluyó. Es mejor para todos que no vengas. Rodrigo, dije volteando hacia mi hijo, buscando en su rostro algún rastro del niño que fue, del hombre que debería defenderme. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Mi hijo desvió la mirada. Se rascó la nuca, ese gesto nervioso que hacía desde pequeño cuando sabía que había hecho algo malo. Sus ojos evitaron los míos, fijos en un punto del suelo. Mamá, es complicado, dijo finalmente. Fernanda tiene razón en que la fiesta es muy importante. Necesitamos que todo salga perfecto. ¿Y mi presencia arruinaría esa perfección? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Fernanda rompió el silencio con otro suspiro de impaciencia. Mira, Graciela, no lo tomes personal. Es solo que tú no encajas con el tipo de evento que estamos planeando. No es tu culpa, es simplemente que venimos de mundos diferentes. ¿Incómoda en mi propia casa? En nuestra fiesta, puntualizó ella. La casa es solo el lugar. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años pesándome en los huesos. Doblé la invitación con cuidado y la guardé en mi bolsa. Ni Rodrigo ni Fernanda se movieron para detenerme. «Está bien», dije caminando hacia la puerta. «No iré a la fiesta». Vi el alivio en el rostro de Fernanda, la manera en que sus hombros se relajaron. «Gracias por entender, Graciela. De verdad, es lo mejor para todos». No respondí. Salí de la casa de mi hijo con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro sentía que me desmoronaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi recámara en el pequeño departamento que rentaba en Guadalajara, con las cortinas abiertas y la luna dibujando sombras en las paredes. El ruido de la ciudad se colaba por la ventana. Motores de autos, ladridos de perros, el murmullo lejano de una fiesta en alguna casa vecina. Pensé en todo lo que había sacrificado por Rodrigo. Los turnos extra en la escuela para pagar sus clases de natación. Los vestidos que nunca me compré para que él tuviera útiles nuevos cada año. Las vacaciones que pospuse una y otra vez porque primero estaban sus necesidades. Su ortodoncia, su fiesta de graduación, su inscripción a la universidad. Pensé en Ramiro, en cómo habría reaccionado si pudiera ver lo que su hijo se había convertido. Probablemente habría ido a buscar a Fernanda y le habría dicho unas cuantas verdades en su cara, con ese carácter directo que tenía. Nadie le falta al respeto a mi mujer, habría dicho, porque así era él, incapaz de quedarse callado ante una injusticia. Yo, en cambio, siempre había preferido la paz. Tragaba mis palabras, contenía mis lágrimas, sonreía cuando quería gritar. Había aprendido esa estrategia de supervivencia desde niña, viendo a mi madre aguantar los desprecios de mi padre con resignación silenciosa. Las mujeres debemos ser pacientes, me decía cuando yo le preguntaba por qué no le contestaba, pero mi padre era un hombre difícil, alcohólico, violento cuando tomaba de más. Rodrigo no era así. ¿Por qué, entonces, me trataba peor que mi padre había tratado a mi madre? Las horas pasaron mientras yo le daba vueltas a esa pregunta. El amanecer me encontró todavía despierta, con los ojos hinchados y un dolor en el pecho que no era físico, pero se sentía como si lo fuera. Los días siguientes fueron una nebulosa de reflexión. Caminaba por mi barrio sin rumbo, saludando a vecinos que apenas conocía, sentándome en bancas de parques a ver pasar a las familias. Observaba a las abuelas que empujaban carriolas,
a las que tomaban de la mano a sus nietos camino a la escuela, a las que compartían helados en la plaza mientras los niños les contaban sus aventuras del día. Una tarde, vi a una señora de mi edad sentada en el pasto con su nieta, haciéndole trenzas en el cabello mientras la niña le mostraba un dibujo. Se reían juntas, con esa complicidad que solo existe entre generaciones que se aman sin reservas. La abuela besó a la niña en la frente y le dijo algo al oído que la hizo reír más fuerte. Tuve que voltear la cara para que no me vieran llorar. Me preguntaba qué había hecho yo para merecer tan poco. ¿Había sido mala madre? ¿Había cometido algún error imperdonable que Rodrigo no me había confesado? Repasaba mi vida una y otra vez, buscando el momento en que todo se había torcido, pero no lo encontraba. Una tarde, mientras tomaba un café en mi fonda favorita, escuché a dos señoras en la mesa de al lado. Hablaban de sus nietos, de las travesuras que hacían, de cómo las volvían locas, pero no podían vivir sin ellos. Una de ellas se quejaba de que su nuera la llamaba demasiado, pidiéndole que cuidara a los niños cada fin de semana. «Es agotador», decía entre risas, abanicándose con una servilleta. «Pero me encanta, no cambiaría esos días por nada del mundo». Agotador. Qué palabra tan hermosa cuando significa que te necesitan. Yo habría dado cualquier cosa por ese tipo de cansancio. Llamé a doña Carmen esa misma noche. Quería saber cómo estaba la casa, si había algún desperfecto que atender. «Ay, señora Graciela», me dijo con su voz cantarina, ese acento costeño que me calmaba. «Pues aquí andamos. Ayer vinieron los muchachos de la empresa de eventos a tomar medidas. Parece que van a poner una carpa grandota en el jardín, de esas elegantes con aire acondicionado y todo. Y también quitaron sus cosas del cuarto principal para meter unas camas nuevas que trajeron de Cancún». ¿Mis cosas? Sí, las fotos que tenía en la cómoda, los libros de su librero, esa cobijita tejida que tanto le gusta, la de colores. Todo lo metieron en cajas de cartón y las dejaron en el cuarto de servicio, ahí arrumbadas junto a las escobas. La señora Fernanda dijo que estorbaban para la decoración. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. ¿Estorbaban? Eso dijo. También cortaron las bugambilias de la entrada para poner unos arreglos de flores artificiales. Yo le dije que esas plantas las había sembrado usted con sus propias manos, pero la señora me contestó que las bugambilias se veían corrientes y que no combinaban con el tema de la fiesta. Colgué el teléfono sintiendo un zumbido en los oídos. Mis cosas estorbaban, mis fotos, mis libros, la cobija que había tejido mi madre antes de morir, la que me arropaba en las noches frías de la playa. Todo eso estorbaba para la fiesta perfecta de mi nieta en mi propia casa. Y las bugambilias que había plantado pensando en mi madre, las que había visto florecer y crecer durante años, como un recordatorio de todo lo que ella había soñado y nunca tuvo. Cortadas, arrancadas como si fueran maleza. Esa noche sí lloré. Lloré por la madre que perdí demasiado pronto, por el esposo que se fue sin despedirse, por el hijo que dejó de quererme en algún punto del camino. Lloré por los 15 años de Valentina que no iba a presenciar, por los abrazos que nunca nos dimos, por las conversaciones que nunca tuvimos. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que los ojos me ardían y la garganta me dolía. Y luego me quedé dormida sobre la almohada mojada, soñando con olas que rompían contra una playa donde ya no había bugambilias. Al despertar, tenía un mensaje de Valentina en mi teléfono. Era el primero que me enviaba en meses. «Abuela, sé que mamá habló contigo. Perdón por no decirte antes. Es que, no sé. Mamá dice que es mejor así. Te quiero. Te quiero». 2 palabras que deberían haber sido un bálsamo y en cambio se sintieron como sal en una herida abierta. ¿Me quería? ¿Cómo podía quererme si ni siquiera había luchado para que yo estuviera en su fiesta? Pero entonces recordé que Valentina solo tenía 14 años, pronto 15. Recordé que había crecido bajo la influencia de una madre que me veía como un estorbo, un padre que nunca me defendía. ¿Qué otra cosa podía hacer más que repetir lo que le habían enseñado?
El enojo que sentía hacia ella se transformó en algo más complejo. Una mezcla de pena, frustración y un amor incondicional que me negaba a abandonar. Valentina era víctima tanto como yo. La diferencia era que ella todavía tenía tiempo de cambiar. Decidí no responder el mensaje, no porque quisiera castigarla con mi silencio, sino porque no sabía qué decir. Cualquier respuesta habría sonado a reproche o a súplica, y yo ya estaba cansada de ambas cosas. En lugar de eso, empecé a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo: consultar con un abogado. El licenciado Paredes tenía un despacho pequeño en el centro de la ciudad, en un edificio viejo con elevador que hacía ruidos preocupantes. Las paredes estaban forradas de libros de leyes con lomos gastados y su escritorio de madera oscura había visto mejores días. Era un hombre mayor, de bigote canoso y mirada sagaz detrás de unos lentes de aros metálicos. Me recibió con un apretón de manos firme y me ofreció asiento. «Cuénteme todo, señora», dijo acomodándose detrás del escritorio. «Tengo todo el tiempo del mundo». Y le conté. Le conté desde el principio, desde la boda de Rodrigo hasta la invitación que encontré en el cajón. Le conté de las humillaciones, de la exclusión, de los años de silencio. Le conté de la casa que había comprado con mis ahorros, de las bugambilias que habían cortado, de mis cosas arrinconadas en el cuarto de servicio. Cuando terminé, el licenciado se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre el vientre. «Señora Graciela», dijo con voz pausada, «la casa de Playa del Carmen está a su nombre, ¿correcto?» «Sí, la compré yo sola, con mis ahorros de toda la vida». «¿Y nunca ha firmado ningún documento que le otorgue derechos a su hijo o a su nuera sobre la propiedad?» «Nunca. La casa es mía, solo mía». El licenciado asintió. «Entonces la situación es muy simple desde el punto de vista legal. Usted es la única dueña de esa propiedad y nadie puede usarla sin su autorización expresa. Si su nuera está organizando un evento ahí sin su permiso, está cometiendo una irregularidad que podría tener consecuencias legales. ¿Qué puedo hacer?» Tiene varias opciones. La primera es enviar una carta notarial exigiendo que desalojen la propiedad antes de la fecha del evento. La segunda es presentarse el día de la fiesta con la policía y hacer que lo saquen por invasión de propiedad privada. Me estremecí al imaginar esa escena. Valentina llorando en su vestido de quinceañera mientras la policía desaloja a los invitados. No, eso no podía hacerlo. «¿Hay alguna otra opción?», pregunté. El licenciado sonrió. «Hay una tercera, un poco más sutil. Usted puede simplemente llegar a su casa cuando quiera. Es su propiedad, tiene todo el derecho de estar ahí. Nadie puede impedirle la entrada a su propia casa. Si hay una fiesta en curso, pues usted estará en todo su derecho de estar presente como la dueña que es». Me quedé pensando en sus palabras durante todo el camino de regreso. La opción de la carta notarial me parecía demasiado agresiva. La de llegar con la policía era impensable. Pero la tercera opción tenía un atractivo que no podía ignorar. No era violenta ni dramática. Era simplemente ejercer mi derecho, estar donde me correspondía estar. Los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de mí. Era como si hubiera estado dormida durante años y de pronto hubiera despertado con una claridad mental que no había sentido desde la juventud. Empecé a ver mi vida con otros ojos. Las concesiones que había hecho pensando que era generosidad, los silencios que había guardado pensando que era prudencia, las humillaciones que había tragado pensando que era amor. Y me di cuenta de que esa supuesta paz era una mentira. No había paz en mi relación con Fernanda, solo una tregua constantemente violada. Una semana antes de la fiesta, recibí un paquete en mi departamento. Era una caja de cartón sin remitente. Cuando la abrí, encontré las cosas que doña Carmen me había mencionado: mis fotos, mis libros, la cobija de mi madre. Todo metido de cualquier manera, sin cuidado. Algunas fotos tenían los marcos rotos, el cristal estrellado dejando marcas sobre los rostros de mis padres, de Ramiro, de Rodrigo cuando era bebé. Los libros estaban con las pastas dobladas, las páginas arrugadas.
y la cobija de mi madre tenía una mancha de café, como si alguien la hubiera usado de trapo. Junto a la caja había una nota escrita con la letra de Fernanda. Te enviamos tus cosas para que no tengas que preocuparte por ellas. Gracias por entender. Gracias por entender. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de los fragmentos de mi vida que mi nuera había considerado basura. Tomé la cobija de mi madre entre mis manos, sintiendo la textura de la lana bajo mis dedos. Mi madre había pasado meses tejiendo esta cobija para mí mientras esperaba mi nacimiento. Era lo único que me quedaba de ella, además de los recuerdos, y Fernanda la había manchado y aventado a una caja como si fuera un trapo viejo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sentí rabia, una rabia limpia, purificadora, que me recorrió las venas como fuego líquido. Esa noche tomé una decisión. No iba a enviar ninguna carta notarial, no iba a llamar a la policía, no iba a hacer ningún escándalo que pudiera arruinar el día de Valentina, pero tampoco iba a quedarme en mi departamento de Guadalajara lamiendo mis heridas, esperando que alguien se acordara de que existía. Iba a ir a mi casa de la playa, iba a estar ahí, en mi propiedad, ejerciendo mi derecho de dueña. Y si eso incomodaba a Fernanda, sería una lástima. Llamé a doña Carmen y le expliqué mi plan. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, se rió con ganas. «Ay, señora Graciela, ya era hora de que se pusiera los pantalones. Yo la ayudo en lo que necesite. Aquí la espero con los brazos abiertos». El viernes, antes de la fiesta, tomé el autobús a Playa del Carmen. Llevaba una maleta pequeña con ropa para una semana, mi libro favorito, y la cobija de mi madre cuidadosamente lavada y doblada. El viaje duró 12 horas, y durante cada una de ellas repasé mentalmente lo que iba a hacer. No tenía un plan elaborado. Solo sabía que necesitaba estar en mi casa, recuperar un espacio que me habían arrebatado sin permiso. El autobús atravesó paisajes que fui reconociendo. Las montañas de Jalisco, los valles de Michoacán, la planicie de Veracruz, la selva de Tabasco, hasta llegar finalmente a la costa de Quintana Roo. Cuando vi el primer destello del mar por la ventanilla, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Era como volver a casa después de un exilio muy largo. Llegué a Playa del Carmen un sábado por la mañana, cuando el sol apenas empezaba a calentar las calles. El aire olía a sal y a flores tropicales, a tacos de pescado de los puestos callejeros. Doña Carmen me esperaba en la terminal de autobuses con su camioneta destartalada, una pick-up roja de los años 80. Me recibió con un abrazo largo y apretado. «Señora Graciela, qué gusto verla. Ya tengo todo listo en la casa». «¿Listo? ¿Cómo que listo?» «Pues ya lo verá», dijo con una sonrisa misteriosa. Mientras conducíamos hacia Casa Margarita, doña Carmen me fue contando los preparativos de la fiesta. La carpa ya estaba instalada en el jardín, una estructura enorme de tela blanca con luces LED, ventiladores de techo y sistema de aire acondicionado. Habían traído mesas de cristal y sillas de resina blanca de Cancún, vajilla de porcelana francesa, cristalería de Bohemia. El catering llegaría el día de la fiesta desde un restaurante de Mérida, junto con meseros uniformados, el DJ de Monterrey, el fotógrafo y un equipo de video. «Han gastado una fortuna», dijo doña Carmen. «Yo calculo que más de $500,000, y todo en su casa, sin pedirle permiso. $500,000, en una fiesta de un día, en mi casa, sin mi permiso». Cuando llegamos a Casa Margarita, me quedé un momento en la camioneta, mirando lo que habían hecho con mi propiedad. La fachada estaba cubierta de globos rosas y plateados que ocultaban la pintura blanca que yo misma había elegido. Un letrero enorme sobre la puerta proclamaba 15 años Valentina, con letras brillantes de neón. Y donde antes estaban mis bugambilias, ahora había arreglos artificiales de rosas blancas y orquídeas de plástico. El tocón de mis plantas todavía era visible entre las macetas nuevas, como una herida mal disimulada. «Están adentro», me advirtió doña Carmen, bajando la voz. Fernanda, Rodrigo y unas señoras de Monterrey que vinieron a supervisar la decoración. Respiré hondo, llenándome los pulmones del aire salado que tanto había extrañado.
Abrí la puerta de la camioneta y caminé hacia mi casa con la espalda recta y la cabeza alta. El interior era aún más irreconocible. Habían movido todos mis muebles, reemplazando mi viejo sofá de mimbre por unos sillones blancos de diseño moderno. Mi mesa de comedor de madera, esa que había comprado en un mercado de antigüedades y restaurado con mis propias manos, había desaparecido. En su lugar había una barra de cristal y acero. Las paredes, que yo había decorado con cuadros de artistas locales, ahora estaban cubiertas de fotografías gigantes de Valentina. Mi lámpara de conchas de mar había sido reemplazada por un candelabro de cristales. ¿Qué hacen aquí? La voz de Fernanda cortó el aire. Estaba de pie en la entrada de la cocina, con un vestido de lino blanco y una expresión de absoluto horror. «Hola, Fernanda», dije con calma. «Vine a mi casa». «¿Tu casa? No puedes estar aquí. Tenemos la fiesta mañana». «Lo sé. Vi la invitación. ¿Recuerdas?» Rodrigo apareció detrás de su esposa, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, hijo. Ejercer mi derecho como dueña de esta propiedad. La propiedad que compré con mis ahorros, que está a mi nombre y que ustedes han estado usando sin mi permiso. Pero, la fiesta puede continuar. No voy a impedirla, no voy a arruinar el día de Valentina. Pero voy a estar aquí, en mi casa, porque es mía, y nadie puede impedirme la entrada». Fernanda dio un paso hacia mí, con los puños apretados. «Escúchame bien, Graciela», dijo en voz baja pero cargada de veneno. «Hemos invertido mucho dinero en esta fiesta, $500,000 de pesos. Si arruinas esto, te juro que...» ¿Qué? La interrumpí. «¿Qué vas a hacerme que no me hayas hecho ya? ¿Ignorarme más de lo que ya me ignoras? ¿Excluirme más de lo que ya me excluyes?» Me acerqué a ella hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. «He sido paciente durante 25 años, Fernanda. He soportado tus desplantes, tus humillaciones, tu manera de alejarme de mi hijo y de mi nieta. He callado cuando debí gritar. He sonreído cuando quería llorar. Pero esto se acabó. Esta es mi casa. La compré con mi dinero. Está a mi nombre. Y voy a estar aquí mañana, te guste o no». «Rodrigo», suplicó Fernanda volteando hacia su marido, «dile algo a tu madre». Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me miraba como si me viera por primera vez. «No tiene nada que decir», murmuré yo por él, «porque sabe que tengo razón». Me di la vuelta y caminé hacia el cuarto de huéspedes, el único que no habían redecorado. Detrás de mí, escuché los gritos histéricos de Fernanda, los intentos de Rodrigo por calmarla. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importó el caos que dejaba atrás. Me encerré en el cuarto y me senté en la cama individual. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina, de una energía que no había sentido en años. Había hecho algo que nunca me había atrevido a hacer. Enfrentar a Fernanda directamente, sin disculpas, y se había sentido liberador. Doña Carmen tocó a mi puerta 1 hora después, con una charola de comida y una botella de agua fría. «Le traje algo de cenar, señora. Está usted muy pálida». «Gracias, Carmen. ¿Cómo están las cosas afuera?» Pues la señora Fernanda está hecha una furia. Le gritó a todo el mundo, hasta al muchacho que vino a revisar las luces. Su hijo anda como perro regañado, sin saber qué hacer. Y las señoras de Monterrey se fueron hace rato, asustadas de tanto drama. Me reí a pesar de mí misma. Era una risa amarga, cansada, pero risa al fin. «¿Y Valentina? ¿Sabe que estoy aquí?» «Todavía no ha llegado. Creo que viene mañana temprano con sus primas». Asentí y empecé a comer. El pollo con arroz que Carmen había preparado sabía delicioso después del largo viaje en autobús. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. El sonido del mar entraba por la ventana, mezclándose con el canto de los grillos. Estaba en mi casa, en mi cama, en mi lugar, y nadie iba a sacarme de ahí. El día de la fiesta amaneció soleado y caluroso,
perfecto para una celebración al aire libre. Me desperté con el canto de los pájaros y el olor a café que venía de la cocina. Me di un baño largo en mi regadera, esa que había elegido con tanto cuidado cuando remodelé el baño, con azulejos azules que me recordaban al mar. Me vestí con un vestido azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. No era ostentoso, pero me quedaba bien y me hacía sentir digna. Cuando salí de mi cuarto, la casa ya era un hervidero de actividad. Meseros de uniforme blanco iban y venían con charolas. Un equipo de sonido instalaba las bocinas. El fotógrafo tomaba fotos de los arreglos florales. Y en medio de todo, Fernanda dirigía el caos, con un vestido rosa pálido y tacones que se hundían en el pasto. Me vio salir al porche y su expresión se endureció, pero no dijo nada. Supongo que había decidido ignorarme. Me serví una taza de café en la cocina y salí al porche a ver el mar. El agua estaba tranquila esa mañana, de un azul turquesa que parecía sacado de una postal. Respiré hondo y me permití un momento de paz antes de la tormenta. ¿Abuela? Me di la vuelta y ahí estaba Valentina, mi nieta, casi una mujer ya, con su vestido de quinceañera color champán, el cabello recogido en un moño elaborado, un maquillaje que la hacía ver mayor de lo que era. Pero en sus ojos vi a la misma niña que alguna vez se sentó en mis rodillas a escuchar cuentos, antes de que su madre decidiera que yo era mala influencia. «Valentina», dije, y mi voz se quebró un poco. «Feliz cumpleaños, mi amor». Ella se quedó inmóvil un momento, como si no supiera qué hacer. Miró hacia donde estaba su madre, ocupada gritándole a alguien, y luego volvió a mirarme. Y entonces corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me quitó el aliento. «Abuela, perdón», susurró contra mi hombro, y sentí cómo las lágrimas le mojaban el vestido. «Perdón por todo, por no llamarte, por no defenderte. Yo quería que vinieras, te lo juro. Pero mamá dijo que era mejor así, y yo no supe cómo». «Shh, no tienes que explicarme nada», le dije acariciándole el cabello con cuidado de no arruinar el peinado. «Lo que importa es que estoy aquí, contigo, en tu día especial». «Pero mamá va a enojarse». «Tu mamá ya está enojada y ya no me importa. Lo único que me importa es verte feliz, estar presente en los momentos importantes de tu vida». Valentina se separó de mí y me miró con los ojos húmedos. «Te extrañé, abuela. Extrañé tus cuentos, tu comida, todo. Extrañé que me llamaras mi amor como nadie más me dice. Yo también te extrañé, mi niña, cada día». «Valentina». La voz de Fernanda cortó el momento. «Ven acá, los invitados están llegando. No tenemos tiempo para esto». Mi nieta me miró con expresión de disculpa, pero yo le sonreí y le apreté la mano. «Ve, es tu fiesta. Disfrútala. Yo no me voy a ningún lado». «¿Vas a quedarte? Esta es mi casa, Valentina. Y tú eres mi nieta. Nadie va a separarme de ninguna de las dos nunca más». Valentina sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó el rostro, y corrió hacia donde su madre la esperaba. Fernanda me lanzó una mirada fulminante, pero yo ya no tenía miedo de sus miradas. La fiesta comenzó a las 2 de la tarde. Los invitados fueron llegando, familias elegantes de Monterrey, socios de negocios del padre de Fernanda, compañeras del colegio de Valentina. Todos me miraban con curiosidad al pasar, probablemente preguntándose quién era esa señora de azul marino sentada en el porche. Yo los observaba desde mi rincón, bebiendo limonada y comiendo bocadillos. Veía a Valentina posando para las fotos, bailando con su padre, recibiendo abrazos y regalos. A las 4 de la tarde llegó el momento del vals. El DJ anunció que era hora del baile padre-hija. Rodrigo tomó a Valentina de la mano y la guió al centro de la pista. La música empezó a sonar, una versión orquestada de Tiempo de Vals, y mi hijo y mi nieta comenzaron a girar bajo las luces. Los invitados formaron un círculo alrededor de ellos, tomando fotos con sus teléfonos. Fernanda observaba con una copa de champaña en la mano y una sonrisa de satisfacción. Fue entonces cuando Valentina hizo algo que no esperaba nadie. A mitad del baile, mi nieta se detuvo. Le dijo algo a Rodrigo al oído.
algo que hizo que mi hijo abriera los ojos con sorpresa. Él asintió lentamente y soltó la mano de su hija. Entonces Valentina caminó hacia donde yo estaba sentada, atravesando la pista bajo la mirada atónita de todos. Sus tacones resonaban sobre el piso de madera con cada paso, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Se detuvo frente a mí y me tendió la mano con una sonrisa que me recordó a mi madre. «Abuela», dijo con voz clara que resonó en todo el jardín, «¿me concedes este baile?». El murmullo que recorrió la carpa fue como una ola rompiendo contra las rocas. Vi a Fernanda levantarse de su asiento, con el rostro descompuesto de furia, abriendo la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, yo ya había tomado la mano de mi nieta. «Será el mayor honor de mi vida, mi amor». Bailamos juntas bajo las luces brillantes, abuela y nieta, mientras los invitados nos miraban sin saber cómo reaccionar. La música seguía sonando, ese vals hermoso que ahora tenía un significado completamente diferente. Valentina me guiaba con suavidad, adaptando sus pasos a los míos. «Esto es lo que yo quería, abuela», me susurró al oído. «Bailar contigo, que estuvieras aquí. No me importa lo que diga mamá». «Gracias, Valentina. Esto es el mejor regalo que podrías darme. Perdón por no haberte defendido antes». «No tienes que pedir perdón, mi amor. Eres joven. Has crecido en un ambiente donde mi voz no contaba. Pero eso va a cambiar. A partir de hoy, vamos a construir nuestra propia relación». Cuando la canción terminó, los aplausos fueron tibios y confundidos. La mayoría de los invitados no entendía qué había pasado. Pero a mí no me importó. Tenía los ojos de mi nieta brillando de felicidad frente a mí, y eso valía más que cualquier ovación. El resto de la fiesta transcurrió en una tregua incómoda. Fernanda me evitaba, pero ya no intentaba sacarme de la casa. Rodrigo se acercó a mí en un momento de la noche, cuando la música era tan fuerte que nadie podía escuchar nuestra conversación. «Mamá», dijo sentándose en la silla de al lado, con una copa de whisky en la mano. «¿Necesitas algo?». «Estoy bien, hijo. Gracias por preguntar». «Mamá, yo…». «Lo siento. Debí haber dicho algo antes. Debí haberte defendido». «Sí, debiste. Pero no lo hiciste. Y ahora tienes que vivir con eso». Mi hijo desvió la mirada. «Es complicado, mamá». «No es complicado, Rodrigo. Es muy simple. Tienes una esposa que me ha tratado mal durante 25 años. Y has elegido ponerte de su lado en lugar de defender a la mujer que te dio la vida». «No la odio», murmuró Rodrigo, «pero a veces me resulta más fácil no contradecirla». «¿Eso es un matrimonio feliz, hijo? ¿Vivir con miedo de hacer enojar a tu esposa?». Rodrigo no respondió. Solo se quedó mirando su copa de whisky. «No te estoy pidiendo que te divorcies», dije suavizando un poco el tono. «Solo te pido que pienses. Que reflexiones sobre la vida que llevas, sobre las decisiones que has tomado. El Rodrigo que yo crié no era un cobarde». Me levanté de la silla y le di una palmada en el hombro. «Te quiero, hijo. Siempre te voy a querer. Pero el amor de una madre no debería ser una excusa para tratarla mal. Piénsalo». La fiesta terminó cerca de la medianoche. Los invitados se fueron, el equipo de catering empezó a recoger. El DJ desconectaba sus equipos. Yo me había quedado en el porche, mirando las estrellas sobre el mar. El sonido de las olas era un bálsamo después de tantas horas de música. La luna llena dibujaba un camino de plata sobre el agua oscura. «Señora Graciela». Me di la vuelta. Fernanda estaba de pie detrás de mí, con el vestido arrugado, el maquillaje corrido, el peinado medio deshecho. Parecía agotada, y por primera vez también parecía vulnerable. «Fernanda, necesito hablar contigo. Te escucho». Ella se sentó en la silla de al lado, quitándose los tacones con un suspiro de alivio. Sus pies estaban hinchados y rojos. Por un momento, solo se quedó mirando el mar. «No debí haber hecho lo que hice», dijo finalmente. «Excluirte de la fiesta, usar tu casa sin permiso, tirar tus cosas, cortar tus plantas, todo estuvo mal, y lo sé. Sí, estuvo muy mal.
Pero tienes que entender, no es personal. O sea, sí es personal, pero no de la manera que crees. La miré con genuina sorpresa, esperando que continuara. Tú y yo somos muy diferentes, siguió Fernanda, todavía mirando el mar. Venimos de mundos completamente distintos. Yo crecí con una abuela que me odiaba, que le hacía la vida imposible a mi mamá, que se la pasaba criticando todo lo que hacíamos. Cada vez que íbamos a visitarla, mi mamá terminaba llorando. Yo no soy tu abuela, Fernanda. Lo sé ahora. Pero cuando conocí a Rodrigo, me prometí que no iba a dejar que su mamá me hiciera lo que mi abuela le hizo a mi mamá. Me prometí que iba a proteger mi familia a cualquier costo. Pero yo nunca te ataqué, nunca te critiqué. No, no lo hiciste. Finalmente volteó a mirarme y en sus ojos vi arrepentimiento genuino. Pero yo estaba tan ocupada defendiéndome de un ataque que nunca llegó, que terminé atacándote a ti. Te convertí en la villana de una historia que no era la tuya. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habíamos compartido antes. No era incómodo ni hostil. Era el silencio de dos mujeres que finalmente se estaban viendo tal como eran. Lo que pasó hoy, cuando Valentina fue a buscarte para bailar, continuó Fernanda, me di cuenta de todo lo que le he estado quitando durante años. Una abuela que la quiere de verdad, una abuela que estaría dispuesta a todo por ella. Siempre quise estar presente, Fernanda, desde el día que nació. Lo sé, y lo siento, de verdad lo siento mucho. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esas palabras? Y ahora que finalmente habían llegado, no sabía qué hacer con ellas. ¿Crees que podamos empezar de nuevo?, preguntó Fernanda. No te prometo que va a ser fácil. Tengo mucho que desaprender, pero quiero intentarlo. Por Valentina, por Rodrigo y también por mí, porque estoy cansada de ser esta persona. Pensé en todo lo que había pasado entre nosotras durante 25 años. Una parte de mí quería decirle que no, que era demasiado tarde, pero entonces pensé en Valentina, en la manera en que me había buscado para bailar, en la joven valiente en que se estaba convirtiendo. Si mi nieta podía ser tan valiente, yo también podía intentar serlo. Podemos intentarlo, dije finalmente, pero con condiciones claras. Las que quieras. Quiero ver a Valentina regularmente. Quiero ser parte activa de su vida. Quiero que me llames abuela o suegra, no Graciela. Y quiero que esta casa siga siendo mi casa, con mis muebles, mis fotos y mis plantas. Las bugambilias, murmuró Fernanda con expresión culpable. Las cortamos, lo siento. Entonces las plantaremos de nuevo, juntas, tú y yo. Por primera vez en 25 años, Fernanda me sonrió de verdad, una sonrisa auténtica que le suavizó las facciones. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría mucho. Rodrigo apareció en el porche unos minutos después, con Valentina de la mano. Mi nieta se había quitado el vestido de quinceañera y llevaba jeans y una camiseta, con el cabello suelto y la cara lavada. Se veía como lo que era, una adolescente cansada después de una fiesta muy larga, pero feliz. ¿Está todo bien?, preguntó Rodrigo, mirando a su madre y a su esposa. Creo que sí, respondió Fernanda. Creo que finalmente va a estar bien. Valentina se soltó de su padre y vino hacia mí, sentándose en el brazo de mi silla y recostando la cabeza en mi hombro. ¿Te quedas a dormir, abuela? Quiero que me cuentes un cuento antes de dormir, como cuando era chiquita. Claro que sí, mi amor. Me quedo todo el tiempo que quieras. Esta es mi casa, después de todo. Nuestra casa, corrigió Valentina con una sonrisa. De las dos. Esa noche, mientras Valentina se quedaba dormida, arrullada por mis historias de princesas y dragones, pensé en todo el camino que había recorrido para llegar hasta ese momento. Las décadas de trabajo, de sacrificio, de sueños postergados, la pérdida de mi madre sin que conociera el mar, la muerte de Ramiro sin despedirse, la distancia con Rodrigo. Pero también pensé en lo que había ganado, una casa frente al mar donde el sonido de las olas me recordaba que todo fluye, que todo cambia.
una nieta que me quería lo suficiente para desafiar a su madre delante de 200 invitados, y quizás una nueva oportunidad de construir la familia que siempre había soñado. No iba a ser fácil. Fernanda y yo teníamos demasiados años de resentimientos. Habría recaídas, momentos difíciles, discusiones. Pero al menos ahora estábamos dispuestas a intentarlo. Y eso era más de lo que me había atrevido a esperar. Los meses siguientes fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo después de una lesión grave. Fernanda y yo nos tratábamos con cortesía cautelosa al principio. Había silencios incómodos, malentendidos que surgían de años de suposiciones equivocadas. Pero poco a poco, las cosas fueron cambiando. Fernanda empezó a llamarme suegra en lugar de Graciela. Me invitaba a los eventos familiares sin que yo tuviera que enterarme por las redes sociales. Me mandaba fotos de Valentina, pequeños gestos que juntos construían algo parecido a una relación normal. Rodrigo también cambió. Parecía aliviado de ya no estar atrapado entre dos mujeres que se odiaban. Empezó a buscarme más, a llamarme por teléfono, a pedirme consejos. No era una reconciliación perfecta, pero era un comienzo, y Valentina floreció. Sin la tensión entre su madre y su abuela, pudo finalmente relajarse. Me mandaba mensajes todos los días, fotos de su vida, preguntas sobre recetas que quería aprender. Empezamos a hacer videollamadas semanales que se alargaban durante horas. Le conté historias de mi juventud, de su abuelo Ramiro, de mi madre Margarita y su sueño del mar. Ella me contó sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Poco a poco, fuimos construyendo la relación que deberíamos haber tenido desde el principio. 3 meses después de la fiesta de 15 años, volví a la casa de la playa, esta vez con una invitación formal de Fernanda, invitándome a pasar las vacaciones de verano juntos como familia. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. En el jardín, donde antes habían estado mis bugambilias cortadas, había plantas nuevas, pequeñas todavía, apenas unos brotes verdes asomando de la tierra, pero con sus primeras flores rosadas despuntando entre las hojas. Las plantó Fernanda, me dijo doña Carmen con una sonrisa. Vino hace un mes especialmente para eso. Dijo que era un regalo para usted, que quería que las viera florecer en verano. Me quedé mirando esas flores durante un largo rato, sintiendo cómo algo se aflojaba en mi pecho. No era solo un regalo, era una disculpa concreta, plantada en la tierra. Era una promesa de cambio. Esa noche cenamos todos juntos en el porche, con el mar de fondo y las estrellas apareciendo en el cielo. Valentina contaba chistes que nos hacían reír a todos. Rodrigo servía el vino con solemnidad exagerada, y Fernanda me pasó el plato de ensalada con una sonrisa que, por primera vez, sentí genuina. «Gracias por venir, mamá», me dijo en voz baja. Mamá, me había llamado mamá. No pude responder. Las lágrimas me lo impedían. Pero creo que ella entendió, porque me apretó la mano por debajo de la mesa y no la soltó hasta que terminamos de cenar. Ahora, mientras escribo esto en el mismo porche donde todo empezó, con el sonido de las olas de fondo y las nuevas bugambilias floreciendo en el jardín, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Las abuelas excluidas de las vidas de sus nietos, las madres ignoradas por hijos que eligieron el camino fácil, las suegras convertidas en villanas de historias que no escribieron. Quiero decirles que hay esperanza, que incluso las relaciones más dañadas pueden comenzar a sanar si existe voluntad de ambas partes, que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro lugar en nuestras propias vidas. Pero también quiero decirles algo más importante. No esperen a que los demás cambien para empezar a respetarse a ustedes mismas. Yo esperé demasiado tiempo, tragándome humillaciones en nombre de una paz que nunca existió. Si hubiera puesto límites desde el principio, quizás no habríamos perdido tantos años. La casa frente al mar sigue siendo mía, con mis muebles restaurados, mis fotos en las paredes, mi cobija de colores esperándome cada noche. Las bugambilias nuevas florecen cada primavera, más fuertes que las anteriores, como un recordatorio de que todo puede renacer si se le da la oportunidad.
Mi nieta viene a visitarme cada vez que puede. Hemos creado nuevos recuerdos que poco a poco van borrando las heridas del pasado. Fernanda y yo nunca seremos las mejores amigas. Somos demasiado diferentes para eso. Pero hemos aprendido a respetarnos, a valorar lo que cada una aporta a la familia. Y eso, después de todo lo que pasamos, es mucho más que suficiente. La otra noche, mientras veíamos el atardecer desde el porche, Valentina me preguntó qué había sentido el día de su fiesta, cuando llegué sin ser invitada. Sentí miedo, le confesé. Mucho miedo. Las manos me temblaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Pero más que miedo, sentí determinación. Sentí que si no hacía algo en ese momento, iba a perderlos para siempre. Y eso era peor que cualquier consecuencia. ¿Y valió la pena? Todo el drama, la pelea con mamá, los meses de tensión después. Miré a mi nieta, tan parecida a mí en su valentía. Miré las bugambilias que Fernanda había plantado como ofrenda de paz, el mar que brillaba con los últimos rayos del sol, la casa que finalmente se sentía como un verdadero hogar. Cada segundo, le dije apretándole la mano, cada segundo valió la pena, y lo volvería a hacer 1000 veces si fuera necesario. Valentina sonrió, esa sonrisa luminosa que me recordaba al amanecer sobre el Caribe, y recostó la cabeza en mi hombro. Y yo cerré los ojos, dejando que el sonido del mar me arrullara, agradecida por todo lo que había ganado y por todo lo que todavía me quedaba por vivir. Porque eso es lo que finalmente aprendí, que la vida no termina cuando nos excluyen o nos humillan. La vida no termina cuando los que deberían amarnos nos dan la espalda. La vida termina cuando dejamos de luchar por nuestro lugar en ella, cuando aceptamos la invisibilidad como destino en lugar de como una circunstancia que podemos cambiar. Y yo, a mis 67 años, con el mar frente a mí y mi nieta a mi lado, recién estoy empezando a vivir de verdad. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a quedarte en el canal. Hay muchas más historias de mujeres como nosotras, mujeres que han sufrido injusticias, que han luchado contra la invisibilidad, que han renacido de las cenizas de sus propias humillaciones. Y cada una tiene algo valioso que enseñarnos sobre la fuerza que llevamos dentro. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo. Nunca es tarde para florecer.